¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estaré exponiendo el caso clínico en trastorno temporomandibular en referencia a la materia articulación temporomandibular y columna impartida por el maestro Néstor Mendoza. Yo soy Guillermo Quiroa y hoy estaré explicando un poco sobre mi experiencia en esta materia. Como introducción, atendí a un paciente femenino de 34 años de edad sin antecedentes patológicos personales y familiares de relevancia. Dentro de sus antecedentes no patológicos, realiza actividades parafuncionales constantes como morder objetos. Comenta que por parte de su trabajo, trabaja en oficinas, tiene a su alcance distintos objetos que tiende a llevarse a la boca por una sensación de tranquilidad. Cuando no tiene sus objetos, tiende a morder uñas, los pellejos de los dedos, morder mejillas, los pellejos de los labios. Dentro de sus hábitos de sueño, alimenticio y higiene dental, todo se encuentra en normalidad. En su padecimiento actual, durante los procesos de estrés realiza presiones mandibulares que duran el tiempo de tensión. Al despertar por las mañanas refiere dolor y sensación de cansancio en la mandíbula. Sufre de cefaleas las cuales tienden a ser constantes y realiza laterotrusiones que generan sensación de alivio en las cefaleas. Entonces comenta que cuando le duele la cabeza tiende a generar como este proceso con la mandíbula que le genera cierta satisfacción y por ende genera una disminución en el dolor de su cabeza. En la exploración física, destacamos que la laterotrusión izquierda está disminuida con solo 4 milímetros de amplitud. Se detecta una falta en la posteriorización del cóndilo izquierdo en la laterotrusión izquierda. Durante la apertura se detecta una desviación hacia la derecha hasta después de que genera un clic y regresa a la línea media. Valorando este ruido articular, se detecta que el clic al final de la segunda fase de la apertura del cóndilo derecho. Se realiza la maniobra de sobrepresión, dando como resultado un aumento en el clic en la misma zona que anteriormente se detecta. Se concluye que pertenece a un grupo 3A. Por ende, se entiende que puede tener una adherencia del disco articular. Dentro de la sensibilización pericraneal, se detecta zonas sensibles tanto izquierda-derecha del frontal, tanto izquierda-derecha del temporal, izquierdo y derecho del macetero y izquierdo y derecho del trapecio. Realizamos el test de Messermann, que al realizar la maniobra de Messermann, las zonas sensibles pericraneales disminuyeron, cediendo la sensación dolorosa en su mayoría, dejando solamente la sensación dentro de temporal, tanto izquierdo como derecho en sus fibras posteriores con una sensación de 2. La sensibilidad aumenta al realizar la maniobra en trapecio tanto izquierdo como derecho, como macetero derecho e izquierdo en sus fibras de origen. Posterior a esto, decidimos hacer un test cervical que se identifica una limitación con dolor hacia la extensión cervical, sin alteración en el resto de los movimientos. Al realizar 10 extensiones de manera pasiva en decúbito supino, mejora la sensibilidad tanto de trapecio como de macetero, disminuyendo casi por completo, dejando solamente tanto en trapecio izquierdo como derecho la sensibilidad a nivel 1 y desapareciendo por completo en el macetero tanto izquierdo como derecho. Dentro de los objetivos, buscamos mejorar el control de los movimientos mandibulares y el control de la apertura de la presión mandibular, principalmente del macetero en momentos de estrés. Como tratamiento, se le solicita ejercicios de apertura en los rangos donde se genere el clic antes de que se genere el clic y de la apertura, laterotrusión y protrusión frente al espejo para mejorar el control de estas. También se le dejan retracciones con extensiones de cuello para buscar una mejoría de la sensación dolorosa. Durante las sesiones, en la sesión número 1, se disminuyó la sensibilidad pericraneal con la extensión, con excepción del trapecio y el macetero hasta después de realizar las extensiones de cuello.
En la sesión número 2, el paciente llegó con una mayor sensibilidad del macetero. El resto de las zonas no había sintomatología. Se realizan extensiones de cuello, lo cual disminuye sintomatología en el macetero. Se procede a realizar un masaje muscular en barrido, a lo cual el paciente se retira sin sintomatologías. Durante la sesión 3, el paciente comenta que tuvo ciertas actividades que le generaron estrés, a lo cual el paciente llega con cefaleas en la zona temporal, mayormente del lado derecho. Al presionar la base occipital del trapecio, genera irradiación de dolor en forma de gancho hacia temporal bilateral. Realizamos 10 extensiones de cuello de manera activa con sobrepresión realizada por el mismo paciente. Se obtiene un resultado positivo que disminuye la cefalea en su totalidad, disminuye a cero el dolor local en trapecio y desaparece el dolor referido hacia temporal. Se indica continuar con los movimientos de extensión cervical en casa. En comparativa, durante la exploración se detecta que la apertura aumenta, la laterotrusión izquierda, que principalmente era la que se encontraba limitada, ahora tiene una amplitud de movimiento de 10 milímetros. Se detecta la mejora considerable en la laterotrusión izquierda, mejorando el movimiento de la apertura sin realizar desviaciones de la línea media. La paciente comenta que de manera consciente ya no realiza las laterotrusiones cada vez que tiene cefaleas, así como relaja la mandíbula cuando detecta que está presionando en momentos de estrés. Ha disminuido la constancia de cefaleas y la intensidad de la misma, y hay un mayor control de los movimientos mandibulares, disminuyendo la frecuencia del clic. Como conclusión, se ha dado mucha importancia en las alteraciones musculoesqueléticas sin darle importancia a los trastornos temporomandibulares. Con este paciente me he dado cuenta que no solo es relevante las funciones del dolor mandibular, sino que la relación de cuello con esas alteraciones son un punto de atención necesarias para alcanzar una terapia más efectiva. Aunque no lo es todo, las alteraciones de la columna pueden darnos una buena pauta para identificar el origen de un trastorno temporomandibular. El desarrollarnos en áreas de mayor especialidad nos abrirá un camino de mayor eficacia y razonamiento clínico para ofrecer una mejor atención para nuestros pacientes con trastornos temporomandibulares. Por mi parte es todo. Muchas gracias por escuchar.